Saludos, señoras, señores. Lunes 10 de octubre. Bienvenidos un día más a este tiempo de comunicación en PTV, este espacio que, como saben, dedicamos al comentario de las noticias que ocurren en Córdoba con el argumento de las primeras páginas de las portadas de los periódicos que se editan en nuestra provincia: Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy estrenamos horario, estrenamos formato. Para ello agradezco a Francisco Javier Pollato. Gracias, Paco. Director de ABC Córdoba, que hoy nos va a acompañar en este comentario. Le contaba a Paco, les cuento a ustedes, el esquema es muy parecido. Vamos a hacer un repaso a la actualidad cordobesa, pues en base a lo que publican las portadas de los diarios de nuestra provincia. Aprovechamos que está aquí con nosotros hoy Paco Pollato para empezar por el diario ABC. Habitualmente saben que empezamos de más antiguo a más veterano. Hoy vamos a hacerlo con el diario ABC. El diario ABC, que trae su portada, saben que a veces trae dos portadas habitualmente. La portada 1, que están viendo, la página 2, que es su sumario. Empezamos con la portada, que trae una entrevista al rector, a José Carlos Gómez Villamando. Es una información que están viendo que hace referencia a la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con las universidades andaluzas. También esa información aparece en el diario El Día de una manera parecida, es el titular de las 5 columnas con el que abre hoy. La Junta dice reduce a 330 millones la deuda con las universidades, dice el diario El Día. Los rectores exigen un nuevo modelo que acabe con la asfixia de las instituciones. La Universidad de Sevilla no recibe fondos autonómicos para la investigación desde hace 3 años, desde el año 2013. Bueno, pues comenzamos con este comentario, aprovechando, como le digo, la presencia de Paco Pollato. ¿Cuál es la situación que ves en la Universidad Andaluza a partir de esa asfixia de la financiación? Bueno, pues como hoy se apunta tanto por parte del rector de la Universidad de Córdoba como por esta información de los compañeros del día, la situación es bastante compleja. Las universidades, si uno entra un poco en el esqueleto presupuestario que tiene una universidad, su tabla de ingreso depende casi en un 70-80% de las transferencias, en este caso de la Junta de Andalucía, por una cuestión de competencia. ¿Eso qué ocasiona? Pues toda su estructura de gasto, en gran medida también un 70% que es personal, pero sus políticas de investigación, las becas, la puesta en marcha y el mantenimiento de todas las titulaciones y todas las facultades depende muy mucho de ese trasvase de dinero que la Junta de Andalucía le hace. Si, como ha ocurrido en estos años de crisis, ese dinero no ha llegado a tiempo o se arrastra una deuda importante, con lo que ahí sitúa a todas las universidades andaluzas en una situación crítica y complicada. Es cierto que en los últimos 2 años y a través de la presión de los propios rectores de las universidades andaluzas, una presión con un tono un poco más diplomático, ¿no?, por tratarse de los cargos que son, pero no por ello menos incisiva, la Junta de Andalucía, digamos que se ha puesto las pilas, ¿no?, y ha hecho algún plan que ya está funcionando para intentar aligerar esa deuda. Pero sigue arrastrando una gran cantidad de recursos que llega a generar problemas de tesorería tan simples como alguna vez que haya problemas para el pago de una nómina, ¿no?, las que se llaman tensiones de tesorería, que son esas situaciones que ponen bastante nervioso a cualquiera, y en este caso a la universidad, que demanda todavía mucho más recursos para lo que es su vocación, ¿no?, la de la enseñanza y la de la investigación. Es un problema complejo, es un problema que sobre todo lo que requiere es un compromiso firme. Parece que se está elaborando un nuevo plan de financiación, donde además van a variar algunos criterios para el reparto de los fondos, que una de las cosas que el rector de Córdoba, José Carlos Gómez Villamando, demandaba para que pudiesen llegar más recursos también a la universidad. Y esto contrasta un poco con ese discurso político que se ha instalado de la excelencia, de la investigación además como una vía para salir de la crisis, para salir del atolladero económico, para buscar nuevas vías, nuevos sectores con más valor añadido. Pues no casa una cosa con la otra, ¿no? Si de verdad estamos convencidos de que eso puede ser una salida, pues debería ser mucho mayor el compromiso y más firme en ese sentido. En el fondo, Francisco, está el criterio del reparto, porque siempre se ha puesto en cuestión si hay que primar el alumnado, la docencia, la investigación, y ahí Córdoba casi siempre sale perdiendo. Sí, porque es verdad que en estos años de crisis, como ha ocurrido en todas las universidades, pero especialmente la de Córdoba, el número de alumnos ha descendido, y sin embargo su producción científica, su valor, digamos, investigador,
está mucho más por encima de esa cuantificación, ¿no?, por alumnos, que es lo que está demandando realmente, ¿no?, que se tenga en cuenta la excelencia y todos los logros científicos, que son muchos, y tenemos una universidad muy prestigiosa en ese sentido, con magníficos investigadores, se tenga más en cuenta, ¿no?, que el propio reparto por alumnos. Luego, también en la entrevista que firmara fue Carlos Mendoza, creo, Sí. a Villamando, habla también de Rabanal 21, que es quizá la gran espinita que tiene tanto la Junta como la universidad, porque no acaba de funcionar. Efectivamente, Rabanal 21 Está mal dimensionado, a lo es mejor, un ¿no? problema, efectivamente. Suele ocurrir mucho en Córdoba que se sobredimensionan los proyectos, que nacen además en época de bonanza, y que como tardan en desarrollarse, cuando llega el momento en el que se tienen que poner en marcha, pues hay una coyuntura económica negativa, como este caso. Nos ha pasado en el plan general con un montón de polígonos industriales que están vacíos o ni siquiera sin desarrollar. Y ocurrió con Rabanales 21, que es una historia que tiene más de 25 años realmente. Bueno, pues era aquella época en la que todas las universidades querían arrastrar, o todas las ciudades, un gran parque tecnológico, después del de Málaga, del PTA o de Cartuja 93, que bueno, su viabilidad y su futuro fue de irse igual, ¿no? Y en este caso se planteó un grandísimo parque, un parque con 3 fases, por donde atraviesa el AVE. No hay ningún parque tecnológico en España que esté atravesado por una línea de alta velocidad y con una parada, lo cual sería un valor añadido. Hubo problemas con las obras de urbanización que fueron costosísimas, creo que más de 20 y tantos millones de euros, le costó el puesto a algún presidente incluso entonces de la sociedad, pero el problema principal es que nunca se consiguió atrapar o arrastrar a empresas, grandes empresas interesadas en asentarse allí, que al final todo esto funciona un poco por eso, ¿no?, por esa dinámica de una gran empresa que arrastra a su vez a pequeñas empresas que van acoplándose, ¿no? Bueno, se habló entonces de Cobas, de Moreno, de Festina, no sé, El hospital también, de calmante Praza también. vitaminado, el hospital de Praza. Todo ha sido una sucesión de frustraciones realmente, porque al final no ha cuajado nada. Y evidentemente en una época de crisis era impensable que ahí fuesen a ubicarse empresas, porque no se ubicaban en ninguna parte, ni siquiera nacían, todo lo contrario, morían las empresas. Y la idea que plantea el rector, yo creo, dentro de cierta sensatez, es reducir el tamaño del parque, quizá desclasificando suelo incluso desde el punto de vista urbanístico, porque eso no se va a llenar, va a tardar, si se llena alguna vez, décadas, ¿no? Y hacer un concepto mucho más sensato, digamos, lo que está funcionando ahora con viveros de pequeñas empresas, primeras empresas, startup o incluso empresas de tecnología que nacen de la propia universidad. Pero es también cierto que ha habido un grandísimo problema de tesorería, y lo hemos estado viendo estos meses con el parque comercial Rabanales Plaza, que finalmente sí se ha desbloqueado en urbanismo, porque gracias a la venta de esos suelos, esa inyección de dinero que ingresa a Rabanales 21 ha sido fundamental para, digamos, salvar un primer match ball, ¿no? Y ahora necesita seguir vendiendo suelo, porque es una sociedad que una de las pocas vías de ingresos es la venta de suelo, y otras pueden ser las subvenciones o las transferencias, pero tiene también un plan de deuda muy complicado y a largo plazo, ¿no? Entonces, no parece del todo mala la idea del rector en ese sentido. Vamos a seguir avanzando, si te parece. Vamos con el diario Córdoba, que hoy en su portada trae 5 columnas. Hoy el lunes, ¿sabes? Los lunes son días que cada periódico tira por un sitio. Hoy el diario Córdoba habla de la sequía. Bueno, estamos en un año hidrológico bastante avanzado ya, muy poquita agua. Dice el diario Córdoba, la sequía limita una cosecha de aceite de buena calidad. Dice el diario Córdoba que las cooperativas prevén una producción de 250.000 toneladas, que es inferior a del pasado año, aunque tampoco es tan baja, podemos hablar de eso también. Y que los precios seguirán altos en origen por las incertidumbres y la escasez de existencia. Yo, con respecto a esta información, me cambian siempre otras reflexiones. ¿Por qué esa dependencia, en este caso, de la aceituna o del aceite que tenemos en Córdoba? ¿Por qué no recuperamos aquella etapa en la que había tantísimas cosechas, tanto producto, había tanta variedad en el campo? Ahora prácticamente todo el mundo siembra olivos. ¿Y por qué además hay que regar el campo, el olivo? Porque el olivo, yo que soy muy viejo, yo recuerdo que el olivar siempre era secano. Ahora todo el mundo riega. A lo mejor estamos, como hablábamos antes de Rabanal 21, estamos subdimensionando el olivar, y eso hace que dependamos tanto del tiempo. Y yo creo que ocurre un aspecto, creo que ahí es vertebral, ¿no? Y que también es una cosa que siempre viene demandando el campo, pero bueno, el campo siempre está ahí, ¿no? Los costes para un agricultor son tremendos. Alguien puede decir, bueno, es verdad que a Córdoba llegan más de 360 millones, hablando de una cifra gruesa todos los años, de subvención europea al campo, ¿no? No hay otro sector que reciba esa inyección económica, ¿no? Pero es verdad que los costes son tremendos.
A partir de ahí, evidentemente, el juego de ser un cultivo secano a ser un cultivo de regadío, pues casi que viene dado por esa rentabilidad de la explotación, ¿no? Se han perdido muchas hectáreas, aunque se ha ido cultivando, sembrando en este caso mucho en las últimas décadas, porque siempre ha sido un cultivo que ha dado rentabilidad, ¿no? Y sobre todo en la época de grandes cosechas de aceite, que se ha acabado vendiendo no solo por la demanda interior, sino por la demanda externa. Pero ese componente de rentabilidad está limitando y variando, digamos, la manera de plantar y la búsqueda de cultivos tal vez que sean más rentables en menos tiempo, que sean más controlables, porque, y ese es el otro factor que yo veo con bastante incidencia, el tema un poco de la propia meteorología, ¿no? Digamos que en los últimos 3-4 años estamos asistiendo a primaveras y otoños secos, ¿no? Que es un poco lo que se pone de manifiesto en ese titular. Evidentemente, ese déficit hídrico que soporta el fruto, la aceituna no engorda lo que tiene que engordar, se tarda más en recoger. Creo que el año pasado fue una de las campañas con menor tiempo de cosecha, muy corta. Prácticamente en Córdoba se prolongan hasta marzo, desde finales de octubre, y en 2 meses prácticamente ya está recogida casi toda la aceituna. Entonces es necesario ese aporte que controle y que permita mantener el umbral que se venía teniendo de cosechas tan amplias y tan importantes. ¿No te parece que se está pervirtiendo un poco el tema de la ayuda europea, el tema del resto de productos? Yo recuerdo esos productos más, campañas más sociales, el azúcar, la remolacha, que era muy social, algodón, mucha mano de obra, o incluso el arranque de viñedos de Montilla, en la denominación de origen, el marco, donde había mucha gente que vivía de eso, y ahora cada vez vemos que hay menos familias que viven de la viña, ya prácticamente no existen ni molturadoras, ni hay azucareras, ni algodoneras, porque donde llega el dinero es al olivo, y eso está limitando tanto que el campo tenga una variedad en cuanto a la cosecha, y también la mano de obra, con lo cual estamos invirtiendo los fondos de Europa a pagar a productores, pero al mismo tiempo hay que subvencionar, subsidiar a los trabajadores que no reciben, porque claro, no es lo mismo barrer un olivo con una maquinita que echar a 50 o 60 peones a coger una cosecha de algodón. Es verdad que el planteamiento que se ha hecho en Europa, digamos, en las 3 últimas remesas de ayudas, ¿no? Ahora que estamos en la 14, en la famosa PAC de 2014 a 2020, nada tiene que ver con la PAC, digamos, del 2000-2007 y tampoco con la del 2007-2013. Al variar todos esos criterios, eso es lo que provoca que haya cultivos, como tú decías, que a lo mejor hace 15 o 20 años eran rentables y sobre todo tenían una rentabilidad social porque ocupaban muchas personas y daban muchos jornales, al final es una manera de sostener el mercado laboral, dejaran de ser rentables y el agricultor, en este caso el propietario, haya ido desistiendo, ¿no? Y se hayan ido perdiendo por el camino esa fuerza que tenía Córdoba en el algodón, el azúcar y en otra serie de cultivos, y se ha concentrado en el olivar, que se ha convertido en nuestro mascarón de proa, porque el viñedo, bueno, es verdad que nuestro marco no tiene una dimensión excesivamente grande y está defendiéndose como puede, y todo se concentra en el olivar, aunque es cierto que ahora se están buscando nuevos cultivos, pero cultivos que también con la alta mecanización, que cada vez hay más, incluso en el propio olivar, tampoco requieren de mano de obra. Eso tiene un riesgo, entiendo yo, es que un día ocurra lo que ocurrió con la remolacha o con el algodón, que deje de llegar ayuda y nos encontremos también con un montón de olivos. La verdad es que sería dramático, ¿no? Hay muchos expertos que dicen y hablan precisamente de la dependencia que tiene el campo de las ayudas de la Unión Europea, ¿no? Pero la propia estructura del sector primario en Córdoba, donde no hay un relevo generacional, donde hay unos costes elevadísimos, donde también es verdad que los precios en origen nada tiene que ver con los precios que nos podemos encontrar en un supermercado, son todos obstáculos para el agricultor de no mediar esas ayudas, evidentemente, que también dirigen la producción de un continente como el nuestro, de la Unión Europea, para un mercado global. Evidentemente sería dramático, desde el punto de vista de que hay pueblos en la provincia de Córdoba donde el cultivo del olivar es media vida o es medio año de sostén realmente. Seguimos hablando de campo, aprovechamos las 2 fotografías que hoy ilustran el Día de Córdoba y el Diario El Día, muy la foto del Diario ABC, que firma, por cierto, Valerio, nuestro compañero Valerio Merino. Las 2, les decía, se van a Baena, Torreparedones. Dice Diario Córdoba, romanos en Torreparedones, y hay una recreación, una foto que firma Sánchez Moreno, también nuestro amigo Paco Sánchez Moreno, de esta recreación que se hizo ayer en este yacimiento junto a Baena. El Diario El Día, una foto que firma en este caso Sara Núñez, Historia viva en Torreparedones. El yacimiento acoge la primera recreación de su pasado. Decía yo que seguimos hablando de campo, porque quizá
Esta dependencia que tiene el campo, el término rural cordobés hacia la agricultura, podría paliarse con otros recursos, por ejemplo, el turismo. Muchas veces cuando alguien te visita y conoce la riqueza turística, patrimonial y artística, histórica y cultural, etcétera, de la provincia, no entiende las estadísticas. ¿Cómo es posible que los turistas vengan a Córdoba a millones, luego no visiten Torreperdones, no visiten ni siquiera Dinazara, no vayan a Tegua por unas circunstancias muy particulares, o incluso, bueno, saber la riqueza barroca de Priego o el Castillo Almodóvar? ¿Estamos desaprovechando este tipo de recursos, las instituciones, para sacar esa dependencia excesiva del agro? Pues sí, porque además se está invirtiendo muchos recursos en ese tipo de yacimientos, ¿no? Precisamente Torreparedones es uno de los, digamos, puede ser ahora mismo el yacimiento arqueológico de Córdoba, de la provincia de Córdoba, donde más dinero se está invirtiendo, incluso más que en Medina Zahara, que es ahora o está en pos de conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad. Evidentemente es igualmente loable el esfuerzo y el trabajo que están haciendo municipios como Baena, como Puente Genil, con Fuente Álamo, Cabra con la Villa del Mitra o Lucena con su necrópolis judía. Todos los municipios se han dado cuenta de alguna forma de que sus recursos patrimoniales son un activo más, ¿no? Quizá es cierto, uno cuando saca las estadísticas, aunque pongamos el foco en Córdoba capital, la proporción es enorme, ¿no? Los visitantes todavía, o estadísticamente, es difícil cotejar con precisión el número de visitantes de la provincia, aunque sería cuestión de restar del total los que consigue Córdoba capital. Pero quizá las comunicaciones, que evidentemente Córdoba en el AVE tiene un puerto magnífico de llegada de miles y miles de turistas y de comunidades autónomas próximas para ser una ciudad de fin de semana, como es una ciudad de fines de semana y de puente. Esas comunicaciones luego a lo largo y ancho de la provincia no son tan favorecedoras, ¿no? Para que haya ese flujo, a lo mejor en un puente de visitantes de Córdoba que deciden un día recorrerse la provincia. Más llegar de Córdoba a Baena que de Madrid a Por Córdoba. ejemplo, y ya ni te cuento, por ejemplo, ir a Priego, que es para mí uno de los municipios más bellos que hay en la provincia de Córdoba. Prácticamente es casi 1 hora y media desde Córdoba, se trataría menos desde Granada, ¿no? Eso es un hándicap, lógicamente. Es lógico que haya esfuerzo por parte del Patronato Provincial de Turismo, de los ayuntamientos, en promocionarse. Estamos acostumbrados a ver en Fitur, bueno, que cada municipio, cada pueblo intenta vender su actividad. Yo no soy especialmente, no confío mucho en este tipo de feria, de promoción, que se gaste unos recursos que quizás reorientados y enfocados de otra manera podría ir a un público determinado a cualquier otra fecha y atraerlos, ¿no? Necesita mucho tiempo y es cierto que quizás habría que mirar mucho más a la provincia y hacer conexiones. Hoy, por ejemplo, en el periódico, en ABC, en nuestro diario, hay una columna de Mario Flores muy recomendable, donde comentaba precisamente que la red de ciudades de juderías de España, cuya sede ha renunciado a una ciudad catalana, pues Córdoba y Lucena están intentando hacerse con esa capitalidad, digámoslo así, y que sería un buen momento para que dos municipios como Córdoba y Lucena, los de mayor población además de la provincia, pudieran establecer una estrategia común de cara a un turismo como el turismo judío, que es un turismo de un poder adquisitivo tremendo. O sea, los activos que tiene Lucena como vestigio judío son enormes. Y en Córdoba tenemos una de las 3 sinagogas abiertas que existen todavía en España, ¿no? Entonces yo creo que ahí también estaría, yo creo que bastante justificado que hubiese estrategias comunes de la capital con la provincia y en Córdoba con el peso arqueológico que tenemos y en distintos yacimientos, ¿no? La labor que se está haciendo en Torreparedones. Vamos a continuar con el sumario, si te parece. Seguimos, por ejemplo, con el Diario Córdoba, trae en su sumario el asunto de nuevo de la mezquita catedral. La mezquita titula, en esta ocasión, la UNESCO cree que el uso religioso preserva la mezquita. El Cabildo y de la Hoz, se refiere a gente Rafael de la Hoz, Castañiz, no Arderiu, tienen, claro, Arderiu, lógicamente, tienen 10 días para alegar al expediente. Los giros que está dando el asunto de la segunda puerta o del uso están quizás sacando a la luz que no había un problema arquitectónico, sino un problema político simplemente. Por mucho que se intentó meter las cabras en el corral de la UNESCO, luego han vuelto las cabras para acá porque ese no es mi problema, se ha puesto el problema a resolverlo ustedes de manera política. Y esto es lo que está diciendo la UNESCO ahora. Yo me parece que este caso es una auténtica pantomima. Es el mismo órgano, ICOMOS, que es un consultor de la UNESCO, que ha dicho ahora que no hay ningún problema porque hay una segunda puerta. Que pareció que haya atrocidad. Efectivamente, son los mismos que hace un año decían que eso era una mutilación
literalmente decía la presidenta del ICOMOS de España, una mutilación y algo ilegal. No tiene sentido que un año después digan que no hay ningún problema y que además el uso religioso, el paso de las cofradías, preserva y favorece, ¿no? No tiene ningún sentido. Aquello yo creo que se orquestó también en un momento en el que el tema, la polémica ya casi perenne de la mezquita catedral estaba próxima a unas elecciones generales y fue todo demasiado extraño. Casi el último día que había de plazo para alegar la resolución favorable de Cultura a la segunda puerta, aparecieron los recursos de Rafael de la O. Ese último día apareció de repente un informe que no sabemos, nadie dijo nunca quién lo encargó, del ICOMOS, poniendo todos los peros y que aquello más o menos era algo dramático que se abriera una segunda puerta. Y fue una magnífica oportunidad para despejar una polémica por parte de la hoy consejera Rosa Aguilar, que evidentemente es una experta y tiene muchos trienios en esto de la política, despejar un balón, quitar al PSOE la presión directa de tomar una decisión, porque había mucha presión entonces por parte de Izquierda Unida, de Podemos, de las plataformas laicas, etcétera, y contentar a uno y no disgustar mucho a otro, ¿no? Y al cabo del tiempo, al paso del año, pues se ha visto que era algo artificioso, que no tenía ningún sentido y sobre todo que se ha perdido un año bastante necesario, ¿no? Porque probablemente podríamos estar ahora hablando ya de un itinerario y de una carrera oficial perfectamente establecida en la mezquita. Falta Rosa Aguilar, supongo, creo que coincides conmigo, pues decisión política. El profesor Aguilar no está muy acostumbrado a esto. Muchas veces cuando llega un conflicto... de manual. Sí, manual. Que se resuelva solo, ¿no? Y que efectivamente, ella además interviene en el tema porque ahora a la postre, cuando ya hemos sabido el informe del ICOMOS, es muy gracioso porque ella comenta que la postura del ICOMOS le da la razón a lo que ellos decían, ¿no? Cuando lo que ella dijo hace un año era que había un informe del ICOMOS, que había que pararlo todo porque era gravísimo lo que iba a pasar allí, ¿no? Y lo curioso de todo esto al final es que los técnicos de la Consejería de Cultura, los que saben de esto realmente, firmaron en junio de 2015 una resolución pues diciendo eso mismo, ¿no? Aquí no hay ningún problema, esa celosía no es ningún elemento que tengamos que tener de exquisito valor, es más, creo que tiene 50 o 60 años en un edificio que tiene más de 1000, no encontramos ningún problema en ello, ¿no? Y bueno, pues si los que digamos son los guardianes, en este caso, de un monumento como ese, no vieron ninguna objeción, pues no tenía sentido todo lo que ha venido después. Este añadido del uso religioso que hoy se introduce por parte de la UNESCO da argumentos a quienes hablan de la propiedad, titularidad de la mezquita catedral, de la catedral para uno, mezquita para otro, o se va a mantener al margen. Yo creo que es un argumento de pura lógica y de puro sentido común, es decir, ahí hay está el templo madre de la diócesis de Córdoba para la Iglesia Católica. Y luego tenemos el principal monumento de Córdoba y de España y una referencia internacional enorme. Yo creo que, ¿qué es lo que está diciendo la UNESCO? Pues que realmente el hecho de que el uso religioso, que es el que hay ahora, además del uso turístico, porque hay misas, hay celebraciones, siga existiendo, es una manera de que el propio propietario sepa, porque lo sabe, que tiene que seguir cuidando el monumento y tiene que seguir dándole entrada, salida y manteniendo limpieza y dándole un culto y un uso que también es bueno para las cosas. Sí, pero ¿para qué vamos a hablar de los monumentos o lugares en Córdoba que tenemos cerrados sin uso, ¿no? Efectivamente, pero te decía eso porque hay otro, este añadido que yo creo que era gratuito por parte de la UNESCO, me parece que no es lo que se le preguntó inicialmente. Pero tiene su importancia. Claro, que es lo que yo creo Medina Zahara no tiene uso. La Alhambra, que es un monumento más visitado de Andalucía, no tiene uso religioso, tiene un uso turístico meramente. La sinagoga, que puede tener un uso religioso, pues no tiene un uso religioso. Es decir, esta coletilla que introduce la UNESCO, que es singular con respecto a otros informes, yo hasta ahora nunca había oído que recomendara el uso religioso de este edificio, ¿va a interferir en el debate? Probablemente. Bueno, probablemente le achaquen a la UNESCO que se ha cedido a lo mejor en su valoración, pero es que cuando la UNESCO protege a la mezquita catedral, está protegiendo a la mezquita catedral y está reconociendo que hay un templo que está vivo, que va a entrar, va a salir gente y está reconociendo eso también. Está reconociendo una variedad y una diversidad arquitectónica y patrimonial que es única, que es precisamente donde está el gran valor de este recinto, ¿no? Como dicen sus propios arquitectos conservadores. Es un recinto que te cuenta la historia de Córdoba, el paso de las civilizaciones
y es algo que no tiene otro parangón en el mundo, y precisamente el uso religioso, como también destacó la UNESCO cuando elevó la categoría a bien universal, bien excepcional de lo universal, creo que era exactamente, precisamente una de las justificaciones que daba era el uso que el Cabildo había dado a este bien. Entiendo que es simplemente una cuestión de coherencia y de lógica. Vamos a continuar con el sumario, porque nos queda muy poquito tiempo. Vamos a dejar las cosas que no sean locales. En la página 2, la segunda portada del ABC, estaba antes echando un vistazo. Me parece muy interesante el apunte que hace el diario ABC, donde lo leí antes, sobre el tema de vida, el tema de la ONG. Dice el diario ABC, el consistorio, al ayuntamiento, se refiere, aún remite casos de mujeres a de vida, a pesar lo pongo yo, de que, hoy también lo pondrás tú, de que no cuentas con ayudas municipales. Es una contradicción. Sabemos que Rafael del Castillo, el concejal responsable del área de servicios sociales, no deja muy claro qué criterios que habremos utilizado para el reparto de ayudas a las ONG como se venía haciendo. No digo que se dieran criterios que nunca se han dado realmente, pero en este caso, al haber quizás cierta polémica en torno a cómo se reparten y cómo se deja fuera a ONG, cobra especial importancia esta referencia. Todavía son 150 los casos que se remiten a una asociación que tiene que apañarse con fondos propios, fondos que busca por otro sitio, porque el ayuntamiento no le está aportando estos recursos. Va a obligar este tipo de información, ¿no?, de realidades. Muchas veces los periódicos no hacemos sino, los comunicadores no hacemos sino aportar lo que está ocurriendo. Va a obligar quizá o bien a rectificar los criterios o al menos a explicar por qué se ha hecho de esta manera este reparto de subvenciones. Pues una explicación hay que dar, porque nadie en su sano juicio entiende que una ONG como Adevida, que se dedica a ayudar a mujeres que son madres o que van a ser madres, presente un proyecto para 2016 al ayuntamiento donde, bueno, pretende seguir haciendo esa labor. El ayuntamiento le diga que no sabemos, porque ellas mismas pidieron explicaciones de cuáles habían sido un poco los criterios empleados, y la respuesta fue: váyanse ustedes a los tribunales si quieren saberlo. Y sin embargo nos encontramos que durante este mismo año, en el que se le ha quitado todo tipo de ayuda pública, también en la Diputación de Córdoba, pues más de 150 mujeres son remitidas por los servicios sociales del ayuntamiento a esa ONG para que les ayuden. Una explicación hay que dar, y si el ayuntamiento pues considera que esta ONG no es merecedora de un apoyo por parte de las arcas municipales, de todos los contribuyentes cordobeses, pues al menos dejen ustedes de remitir casos como estos a esa ONG, que por cierto no va a dejar de atenderlo, porque lo sigue atendiendo. Lo que ocurre es que por la situación económica que tiene, hay 55 casos que están en lista de espera porque ya no pueden dar más abasto, ¿no?, que es lo que no llegan a entender en esta ONG, un poco la tesis o la estructura del palo y la zanahoria, ¿no? Por un lado, no me gusta lo que está haciendo porque no lo apoyo, pero por otro lado, tengo a trabajadores sociales del ayuntamiento que van a diario a llevar a mujeres a Adevida para que les saquen de ese atolladero y de ese apuro tan enorme. Para mí es algo incomprensible y se merece una explicación por parte del ayuntamiento, por supuesto. Nos quedan un par de minutos, así que voy a aprovechar dos noticias que me interesan, que aparecen en el diario El Día. Bueno, todas estas noticias, como sospecharán, aparecen también en la mayoría de ellas, luego en páginas exteriores de todos los periódicos. Vamos a las portadas, que es lo que habitualmente utilizamos aquí como referente. Como Poética, se hicieron una edición con alta participación y con cambios. Como Poética, este año ha alcanzado su edición 20, creo que es la 20ª edición. Siempre con polémica, porque quizá la primera y segunda edición con muchísimo dinero funcionó. Luego se vino abajo, se convirtió en una referente para una élite, porque la poesía no es popular, y se intenta todos los años reflotar. Hay cifras, unos años mejores. ¿Qué le falta como Poética para que sea este referente que se pretendió hace muchísimo tiempo? Los poetas del mundo decían, en Córdoba y tal, que no se consigue, no acaba de llegar a la calle. Tú lo has dicho muy bien, la poesía, desgraciadamente, es algo minoritario ahora mismo en el mundo de la literatura, de las artes y de la cultura. Y ya de por sí la cultura cuesta Dios y ayuda pues que sea un éxito en una gestión municipal. Yo creo que el ayuntamiento tiene que plantearse muy bien qué quiere hacer. O sea, si quiere apostar porque sea una cita, bueno, que aunque esté dedicada a una élite, por llamarle élite, pero que seamos todos conscientes de que esto no es el Festival de la Guitarra, pero bueno, es una manera de acercar la poesía a la calle, a los centros escolares, a los ciudadanos, y hablar y dialogar y traer a poetas, sin que eso sea un enorme despilfarro económico. Me parece sensato.
o si a lo que quiere aspirar es a una cita más cultural del estrellato, una cita en la que todas las cámaras y todos los medios estén puestas su mirada, primero va a ser muy complicado y después va a requerir de un despilfarro económico importante. Porque además luego esa venta, digámoslo así, al gran público va a ser muy complicada. Ahora mismo a cualquier persona, si le preguntas por la calle que te diga el nombre de un poeta internacionalmente reconocido contemporáneo, me parece que no te va a dar ningún nombre, o si te da uno, bueno, será en el menor de los casos. Lo que tiene que tener claro el ayuntamiento es esa inversión y ese proyecto hacia qué lado lo los retornos, llevar, ¿no? Porque los retornos de inversión son fundamentales, es dinero público el que se invierte. Por supuesto, y evidentemente tiene un impacto en la ciudad, porque tiene un número de visitas. Bueno, yo creo que en este caso el PP, cuando gobernó hace 4 años con el concejal Juan Miguel Moreno, yo creo que mantuvo, en un raro caso de nuestros políticos contemporáneos, mantuvo esta cita que venía heredada de Izquierda Unida, pero bueno, siempre con un sentido práctico, un tamaño medio que no es tan mal, ¿no? Bueno, puede poner todos los huevos en esa cesta y apostar por Cosmopoética como la gran cita cultural del año de Córdoba, pero me parece muy complicado y muy difícil, puede que tenga sus retoques. Pero a mí me parece interesante la apuesta que hace por, a fin de cuentas, llevar la poesía a la calle, ¿no? Y que la gente y las personas no desconectemos de algo tan bonito como la poesía. Eso siempre me parece loable, lo haga quien lo haga, ¿no? Y eso creo que nunca debe perder. Y para terminar, estamos ya fuera de plazo, fuera de hora. La Ciudad de la Justicia, dice el diario El Día, que el traslado se completará en el año 2018. Eso, cierto retraso sobre lo previsto, aunque tampoco alguna retraso. ¿Esto es el gran monstruo que no acabamos de ver? Bueno, pero yo me daría con un canto los dientes. Si fuera verdad, ¿no? Porque sí, bueno, es verdad que lo dice el día. Es la única gran obra que no está parada ahora mismo en Córdoba. Es verdad que esta obra tuvo muchísimos problemas, el modelo de buscar a una empresa que pague toda la obra y que luego esa empresa recupere el retorno con un canon de la Junta fue muy complicado en plena crisis, tardó mucho en arrancar, incluso no se le veía al final y pensábamos todos que no iba a ser una realidad y finalmente la obra han ido como un tiro, ¿no? Bueno, la obra siempre tienen algún pequeño ajuste que la retrasa, pero incluso se ha llegado a hablar de una fecha anterior, no de un traslado para el verano de 2017 o el otoño. De hecho ya se ha licitado el plan de traslado. Yo creo que la vamos a ver, ¿no? Finalmente, ¿no? Lo cual va a ser una gran noticia para todas las personas que trabajan en la Administración de la Justicia y todos los usuarios de la Administración de la Justicia. Sí, también para la sensación que hay en Córdoba de que no se hacen las cosas, porque lleva mucho tiempo viendo proyectos que se atrancan muchísimo. Este está siendo un proyecto silencioso, que no está teniendo tanto ruido mediático, y sin embargo es el único proyecto que, como te decía, uno se va por Arroyo del Moro, se da una vuelta y ve un mastodonte de edificio impresionante, que hasta te puede llevar a preguntarte que para qué queremos un edificio tan grande, pero va sobre ruedas, o sea, y me parece que es una realidad que, bueno, soldados esos primeros problemas, está ahí, ¿no? Y va a terminarse y bueno, y luego estamos hablando del traslado de 500 funcionarios, de la dotación de todos los juzgados, que no es tampoco no es una tarea fácil. Por otro último, para más, nos han quedado un par de cosillas que yo quería haber hablado, pero no hemos parado en otro asunto. El deporte, por ejemplo, saben que el Córdoba empató en Soria contra el Numancia, nos mantenemos ahí arriba, en puestos casi de ascenso directo, arriba del playoff, a un puntito del ascenso directo, aunque es verdad, nos contaba antes el compañero Nacho Ferrano, que estamos apenas 3 puntos del descenso, o sea que la cosa está muy igualada. Como siempre les digo, más información en los periódicos, en papel, Córdoba, a veces El Día, en los digitales, Cordópolis, La Voz de Córdoba, Córdoba Hoy, los compañeros que te hacen un grandísimo trabajo. Gracias, Paco, por tu colaboración hoy. Ha sido un placer que igualmente tiene ahora esta edición. Nosotros continuamos con el programa. Ahora tenemos un desayuno muy interesante. María Ángeles Mellado va a desayunar con Isabel Ambrosio y también vamos a hablar de actualidad. Nosotros volveremos mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.